Buenos días. Vamos a referirnos hoy a analizar los tres niveles de concreción de la currícula escolar y la reforma educativa que le llaman la reforma educativa de la cuarta T. Primero tengo que decir, yo no considero que sea la reforma educativa de la cuarta T, a pesar de que es una reforma aprobada dentro del tiempo en que está este gobierno desarrollándose. Primero, he dicho otras veces y lo tengo que repetir porque a veces confundimos las cosas, que el gobierno de la cuarta T es un gobierno en el que se están dando formidables encontronazos y jaloneos entre las posturas de derecha, de centro y de izquierda. Es un gobierno que está formado por una variopinta diversidad de elementos ideológicos y ellos están tratando de imponer su visión del mundo y sus intereses a las decisiones que se toman. Duélanos o no, y querámoslo o no reconocerlo, el presidente no es omnipotente y omnipresente, no está en todas partes. Y podemos tener gobernadores, incluso gobernadores que se dicen de Morena, ejerciendo y ejecutando acciones que más bien demuestran una postura de derecha y de ultraderecha. Podemos tener gobernadores dentro de un gobierno que pretende no ser un gobierno de violencias. Podemos tener y tenemos, de hecho, gobernadores ejerciendo violencias. Y uno se pregunta cómo es posible que dentro del gobierno de la cuarta T tengamos violencias y el presidente está diciendo que este es un gobierno de la no violencia, amor y paz, como se dice, ¿no? Entonces tenemos que reconocer que dentro del gobierno y también fuera existen fuerzas de derecha, él les llama fuerzas conservadoras, que van a hacer todo para obstaculizar el avance del gobierno y por supuesto generar confusión en la masa oprimida, de manera que a la vuelta de 5 años ellos no deseen volver a votar por esta opción y además sería para ellos una ganancia enorme que ellos llegaran a la conclusión de que todas las posturas son iguales y que este gobierno es más de lo mismo y es, como dice el zapatismo, él lo dijo sin tener ningún tipo de elemento ni de prueba, lo dijo por mi opinión, ¿no? Por tosudez y por falta de inteligencia, que este sigue siendo el mismo finquero, nada más que cambió pues, de ropa. No lo creo, no lo creo. Yo creo que se sale de una situación social poco a poco, es un proceso, no se sale por decreto ni ya y se acabó la corrupción y ya y se acabó la violencia y ya y todos somos hermanos y bien portados. Eso no es así. Por eso me quiero referir al tema de la concreción del currícula y la reforma, porque tengo amigos y gente que quiero y respeto mucho y machaca y machaca y machaca contra la reforma educativa, que se sabe que no es la reforma que queríamos, tiene muchísimas cosas malas. Contra los libros gratuitos, que no son los que queríamos, tiene muchísimas cosas malas. Pero yo creo que tenemos que reconocer tres cosas. El currículo se despliega a tres niveles fundamentales. El primer nivel es el nivel macro, que es esta propuesta educativa del Estado mexicano, que evidentemente no es la propuesta que nosotros queremos. Yo me ubico como un pensador de izquierda, yo quisiera una propuesta con ciertas características, pero me doy cuenta que este gobierno no tiene ni las condiciones ni es el momento para yo tener esa propuesta educativa. Tengo que caminar con lo que tengo hacia adelante e ir construyendo un proceso histórico de concienciación. Ese nivel macro, pues ahí los maestros de base tienen muy poca incidencia, porque es un nivel que se establece por los órganos superiores, la Dirección de Educación del Estado, y ellos supuestamente se informan sobre las necesidades de la base y establecen su modelo educativo, pero queda claro que ese modelo educativo nacional es un modelo especialmente ideológico, o sea, sigue los criterios y los objetivos de ciertas clases sociales en el poder y en este caso la clase social en el poder en el sistema educativo mexicano es la derecha, representada en primer lugar por el secretario de Educación, que es un secretario de Educación con un pensamiento de derecha. Eso yo creo que no hay ni que discutirlo, se prueba fácilmente.
El segundo nivel de desarrollo de la currícula es el nivel meso, es el nivel de escuela. Es cuando la escuela establece sus proyectos educativos para aterrizar este nivel, digamos, general, macro. Y aquí la pregunta que tenemos que hacer es, ¿cuáles son los proyectos educativos de las escuelas? Donde sí tienen especial incidencia los directivos, los supervisores y los maestros. Entonces, yo tengo un proyecto, un modelo educativo que no es el que yo quisiera, en este caso el del Estado, que trae una propuesta de valores que no es la que yo quisiera, que trae una propuesta de principios pedagógicos que no son los principios pedagógicos que yo quiero. ¿Qué me impide a mí, en el proyecto escolar, establecer como prioridad los valores que nosotros estamos definiendo y los principios pedagógicos que nosotros estamos definiendo? ¿Qué me lo impide? Realmente nadie no me lo impide nada. Nadie me impide eso. Eso depende de la conciencia y de la capacidad de organización de los maestros en las escuelas. Hay en México propuestas pedagógicas interesantes. Está la de Oaxaca, el peteo, que todavía no se convierte en una propuesta sólida, contundente. Hay intentos en las escuelas muy plausibles, muy buenos. Hay zonas que están trabajando. Pero hay una gran cantidad de escuelas que no se han todavía incorporado a la construcción de un proyecto educativo, llamémosle así, emancipador, descolonizador. ¿Cuántas escuelas en Michoacán, en Chiapas, en Guerrero y en Oaxaca ya están diseñando un proyecto educativo descolonizador y emancipador? ¿Y cuáles son los obstáculos reales que tenemos para que eso ocurra? Nos tenemos que reconocer que no es el Estado el obstáculo. El Estado no puede obstaculizar el desarrollo de un proyecto educativo escolar, porque el Estado no es omnipresente, no está en todas las escuelas vigilando. Aunque sí está en forma de hábitos, el Estado está en las escuelas en forma de inercias históricas, en forma de habilidades, de gustos, de prioridades. Y a veces cuando uno revisa la escuela pública y ve las prioridades de la escuela pública y ve las praxis de la escuela pública, uno descubre al Estado capitalista hegemónico, cosificador, ejerciendo su poder hacia adentro de la escuela a partir de las prácticas pedagógicas, psicológicas, sociológicas, etc. Incluso es muy fácil descubrir la acción del Estado capitalista hegemónico a través de la relación escuela-familia. A través de la relación escuela-familia se descubre inmediatamente una relación de imposición, de poder, acéfala muchas veces, que no tiene como criterio básico la emancipación, la descolonización y la culturalización, la humanización, la espiritualización de esa relación y por ende de los procesos escolares, de los procesos familiares. Por último, el último nivel de concreción de la currícula es el nivel micro, que es esa planeación que hace el maestro en el aula. Lo voy a decir con estas palabras porque creo que es importante. Hemos heredado de los sistemas de dominación capitalistas pedagógicos la idea de la clase. El mismo término de clase, que es un término aséptico aparentemente, ya oculta las luchas de poder y las luchas ideológicas que se van manifestando detrás de todos los procesos pedagógicos escolarizados. Yo creo que más que planear la clase, nosotros tenemos que planear la descolonización, planear la emancipación, planear la liberación, planear el proceso de culturalización y de espiritualización de los niños a través de los procesos. Cuando el maestro se sienta a planear, no establece una secuencia de acciones o actividades como comúnmente nosotros concebimos a veces. Esa secuencia de acciones y actividades es una manifestación de la instrumentación positivista de la escuela. Lo que el maestro tiene que realmente tener claro a la hora de concebir ese momento mágico que se da en el aula entre él y los alumnos son los procesos de toma de conciencia histórica, los procesos de comprensión de la dominación en las diferentes esferas de la vida social, humana y pública, en la esfera de la ciencia, en la esfera de la sociología, en la esfera de la historia, en la esfera de la geografía, en todas las esferas de lo humano se han ido dando procesos de despojo,
¿no? Proceso de colonialización del pensar, que el maestro tiene que ver cómo los va, digamos, desvistiendo frente a los ojos de los alumnos para que ellos aprendan a tener una visión crítica de la sociedad en la que viven. Bueno, ¿qué impide que hagamos eso en clases? Nuño impide eso. Nuño no está en todas las escuelas. Nuño no está cuando tú cierras la puerta del aula. Cuando el maestro cierra la puerta de su aula, el que está ahí es él, solo. Y nadie le está metiendo el libro gratuito por la boca. Cómetelo, usa eso. El maestro decide los textos que va a usar. Si yo en español le estoy dando los adverbios de modo, de tiempo, de lugar, etcétera, 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 yo puedo escoger los textos con los que voy a trabajar los adverbios. Nadie me obliga a hacer eso con un texto. Yo puedo tomar un texto de Elena Poniatowska, un texto de denuncia de Elena Poniatowska, y con ese texto yo estoy trabajando la lengua, la estructura de la lengua, pero ese texto además tiene un contenido que es un contenido de denuncia frente a una sociedad injusta, desigual, del despojo. Entonces es importante que nosotros consideremos de una buena vez, en vez de estar diciendo todo el tiempo que la reforma, y quejándome de la reforma, que los maestros adoptemos frente a esta reforma que no es la que queremos, una actitud de propuesta constructiva, emancipadora, descolonizadora. Porque a veces nos quedamos en el momento de la denuncia, en el momento de que esto no es lo que queremos, nos congelamos ahí, nos pasamos años en ese momento y no avanzamos hacia las propuestas, hacia la construcción de una educación culta, una educación que enseñe al niño a pensar críticamente, una educación que le proponga al niño la construcción de sentido descolonizador, tanto escrito como oral, una educación donde la ciencia sea una herramienta para descubrir frente al niño los procesos históricos de la destrucción del medio ambiente, de la destrucción de la cultura humana, de la destrucción de la conexión de los hombres unos con otros, ¿no? A partir de la meritocracia, la competitividad que nos propone la lógica instrumental del capitalismo. Le doy las gracias por estar con nosotros. Hacía ya algunas semanas que no subíamos videos. Nos vamos y nos vemos y los invitamos, si les gustan estas pequeñas entregas, a inscribirse a nuestro canal.